Llevar al estudiante a un conflicto cognitivo puede ser una manera de hacerle ver que los conceptos o métodos que maneja no son los adecuados para llegar a una conclusión satisfactoria en la resolución de un problema. Bienvenidos a EduTIC Perú, soy Nancy Supo. Esta es una presentación acerca del conflicto cognitivo en el aprendizaje. El conflicto cognitivo es considerado un fenómeno psicológico de contraste, producido por la discrepancia entre las preconcepciones y significados previos que tiene en la mente un estudiante, en relación con un hecho, concepto o un procedimiento determinado, y los nuevos significados que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es el conflicto cognitivo? Es el desequilibrio de las estructuras mentales, que se produce cuando se enfrenta al estudiante con algo que no puede comprender o explicar con sus conocimientos previos. Puede tener diversas intensidades, es decir, que el conflicto cognitivo puede resultar medianamente difícil al estudiante, o también puede tener un alto grado de dificultad. Provoca en el estudiante la imperiosa necesidad de hacer algo por resolver la situación que le produjo tal desequilibrio. Se produce un conflicto cognitivo cuando se rompe el equilibrio cognitivo. El organismo, en cuanto busca permanentemente el equilibrio, busca respuestas. Se plantea interrogantes, investiga, descubre, etc., hasta llegar al conocimiento que le hace volver de nuevo al equilibrio cognitivo. Este conflicto inicia un proceso de desequilibrio en la estructura cognitiva del sujeto, seguido de una nueva reequilibración, como resultado de un conocimiento enriquecido y más acorde. De este modo, el conflicto cognitivo se convierte en un factor dinamizador fundamental del aprendizaje. Existen dos respuestas posibles ante el conflicto cognitivo. Una de ellas es la no adaptativa. Es cuando el estudiante abandona el esfuerzo por aprender, y obviamente no se cambian los esquemas cognitivos que él posee. El otro es el conflicto cognitivo adaptativa. Es la toma de conciencia por parte del estudiante de la perturbación, estímulo, y éste hace un intento por resolverla. El tipo de respuesta, ya sea no adaptativa o adaptativa, es determinado por la motivación por el logro, ya sea en forma individual o generada en la relación con los pares. Diremos entonces que el conflicto cognitivo es el desequilibrio de las estructuras mentales, y este se produce cuando el estudiante se enfrenta con algo que no puede comprender, o también no puede explicar, solo con sus saberes previos. Se produce también cuando asume tareas que requiere de nuevos saberes. Estos, a su vez, generan la necesidad de aprender nuevos conocimientos, así como la necesidad de aprender procedimientos o solucionar problemas. Un conflicto cognitivo puede generar también la motivación por alcanzar el nuevo aprendizaje. ¿Cuándo hacen alusión al conflicto cognitivo en sus teorías Vygotsky y Piaget? En esta imagen tenemos una secuencia didáctica. Empezamos con la motivación, el rescate de los saberes previos, y viene la problematización o el conflicto cognitivo. Y este se da en la zona de desarrollo próximo según Vygotsky. Para Piaget, el desequilibrio cognitivo se encuentra en cuanto el estudiante asimila la información. Hay un equilibrio inicial, luego se produce el desequilibrio cognitivo a causa del conflicto, para posteriormente hallar el equilibrio superior y acomodar finalmente la información. Piaget menciona que los procesos cognitivos pueden ser estimulados de acuerdo a dos procesos, y estos procesos se dan en la adaptación. Lo primero que sucede es la asimilación, es cuando recoge la información a través de los sentidos. Entre la asimilación y la acomodación se da el conflicto cognitivo para después organizar esta información. Una vez que se han dado los dos procesos, entonces el resultado va a ser la adaptación o equilibrio de la información. ¿Cómo crear el conflicto cognitivo en nuestros estudiantes?
Crear conflicto en el estudiante mediante la presentación de una situación problemática, de manera que los estudiantes pongan a prueba sus concepciones alternativas, es decir, los conceptos o ideas que ellos tengan, para posteriormente lograr un cambio conceptual. El conflicto cognitivo parece ser un punto de partida en el proceso del cambio conceptual. Y para empezar este proceso, el conflicto debe tener significado para el individuo. Para introducir este conflicto cognitivo lleno de significado, los estudiantes deben estar motivados e interesados en el propósito de aprendizaje, activar su conocimiento previo y tener ciertas creencias epistemológicas y habilidades de razonamiento adecuadas para aplicarlas. Y no es fácil tener todos estos aspectos. La estrategia de presentar datos anómalos o contradictorios suele ser considerada la mejor forma de inducir al conflicto cognitivo, aunque realmente no es la única. La secuencia instruccional es que después de haber propuesto el conflicto cognitivo, se presenta en el estudiante conceptos alternativos, y estos van relacionando a sus conceptos previos. El proceso cognitivo continúa hasta que sea aceptado el nuevo conocimiento, o habrá modificado el preexistente, y de esta manera se afianza el saber o el nuevo aprendizaje. Un conflicto cognitivo puede ser una pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa con la orina de los astronautas en el espacio? Un conflicto cognitivo puede ser una toma de decisión. Por ejemplo, ¿a qué banco pedir el préstamo tomando en cuenta intereses, comisiones y cobros por cuotas anuales? Un conflicto cognitivo puede ser normas que hay que establecer. ¿Qué reglas se pueden implementar para disminuir los robos en el salón? Un conflicto cognitivo puede ser sobre una curiosidad acerca de lo que pasa. Por ejemplo, ¿qué creen que suceda si me como una cebolla completa? ¿Tendré problemas de coagulación si me corto? ¿Tendrá algo que ver? Un conflicto cognitivo también puede ser luchar contra la rutina. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer las clases más divertidas? Y un conflicto cognitivo puede ser también la investigación del sentido que tiene algo. Por ejemplo, ¿para qué nacimos? Pero un conflicto cognitivo pueden ser solo preguntas, no necesariamente preguntas. Por ejemplo, podríamos presentar imágenes a los estudiantes. Esta imagen, ¿qué es un cuadrado? Sin embargo, en este cuadrado está dividido en 4 subcuadrados y el estudiante, al observar la imagen, seguramente que va a analizar la imagen antes de responder. Podríamos continuar diciendo que podríamos dibujar un cuadrado semejante, que sea más grande o bien más pequeño que este que tenemos. ¿Qué actividades podrían facilitar el desarrollo cognitivo? Ustedes recuerdan que hay 2 tipos de respuestas al conflicto cognitivo. En el caso de que sea no adaptativo, podríamos facilitar el desarrollo de estos estudiantes con actividades como por ejemplo estas, acertijos y adivinanzas. Pueden ser también los rompecabezas, los juegos de estrategia, los juegos de mesa, los juegos de roles, solución de problemas o mapas conceptuales. Por lo tanto, el conflicto cognitivo no es una pregunta sobre lo que saben los estudiantes. No es una pregunta para indagar los conocimientos previos. Lo que se hace es hacer preguntas sobre el uso del conocimiento, porque lo importante es qué se hace con este y no solo cuánto se sabe de este. Esta fue una presentación acerca del conflicto cognitivo. Nos vemos en una próxima presentación. Hasta pronto.